Son ahora mismo las 9 menos 5 de la noche y tenemos con nosotros a Esther Rodríguez, codirectora de las campañas arqueológicas que se están realizando desde hace ya mucho tiempo, debo decir, tiempo inmemorial, en el yacimiento tartésico, el yacimiento de Casas del Turuñuelo, en La Guareña, Badajoz, Extremadura. ¿Cómo estás, Esther? Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Bueno, hablábamos antes fuera de micro, de que hacía mucho que no hablábamos, ya prácticamente un año, y me comentabas, ¿no? Que justo hace un año fue la última campaña Sí, y justo, o sea, un año. Ya han pasado tantas cosas con vuestro trabajo, se ha llevado a tantos lugares y de tantas maneras posibles que digo, tenemos que hablar. Tenemos que hablar porque es que ya se me acumulan los temas. Y bueno, que sepa la gente que nos está viendo en directo y luego en el YouTube también. La gente del podcast no lo podrá ver, pero que vamos compartiendo imágenes también. Vamos a ir viendo algunas imágenes de la cuenta de Twitter, de X, de Construyendo Tarteso, que es la cuenta que tenéis en redes sociales, tanto en esta red social como en Instagram, creo que en Facebook también la tenéis en un montón sí. de lugares. Lo primero de todo es cómo está una arqueóloga después de un año que no sé si va a ser el año más intenso de tu vida, me puedes corregir si me equivoco, pero ¿cómo estás? Bueno, uno de ellos. Muy bien, muy contenta. La verdad que, bueno, feliz de poder seguir trabajando y dedicándome a lo que más me apasiona. Es increíble lo que habéis hecho durante este año. En la última campaña que realizasteis, que me comentabas que fue por estas, bueno, que comenzó, ¿no? Comenzó en estas fechas. Sí, más o menos de marzo a mayo, que es los meses que trabajamos todos los años. Me gustaría, bueno, hacer un poco un resumen o un recordatorio de qué cosas ampliasteis en ese trabajo, ¿no? Es decir, dentro del espacio, del enclave que estáis excavando, qué cosas es que descubrir, no sé si, bueno, pues se descubrieron o qué Sí, cosas ampliasteis para tener, ¿no? Una visión global acerca de todo el trabajo que habéis realizado durante tantos años y, bueno, que la gente también tenga conocimiento de ello, que ya tendrá porque ha pasado tiempo, pero bueno, aparte de lo que habrá que trabajar en el laboratorio, que seguiréis publicando papers, que seguiréis sacando cosas. Pero háblanos un poco, contextualízanos un poquito. Pues el pasado, bueno, continuamos trabajando en la zona este, es decir, el año anterior nos habíamos quedado justamente en la puerta de entrada al yacimiento, donde aparecieron los 5 rostros que hasta hace muy poquito han estado en el Museo Arqueológico Nacional, y continuamos ampliando la zona este, ya delimitamos por fin la puerta de acceso al edificio principal en este punto de la construcción. No sabemos si ahora en el resto de caras habrá puertas o no. Lo lógico es que en el este hubiese una, dado que el yacimiento estaba orientado, ¿no?, a la salida del sol, como buena reminiscencia oriental. Y lo que conseguimos excavar fue parte de una calle que separa justo el edificio principal de una serie de habitaciones que, al menos en este punto, se localizan justamente enfrente del edificio principal. No sabemos si se tratará de habitaciones perimetrales que bordeen o que rodeen, en este caso, toda la construcción, o solo estarán en este punto. Esas habitaciones perimetrales conseguimos documentar 5, excavamos 3, bueno, 4. Fundamentalmente son talleres. No hemos conseguido todavía terminar de estudiar todo el material. De hecho, el que se ve ahora mismo en la imagen es parte de la cerámica de la que nosotros denominamos como el taller del alfarero, es decir, es el ajuar que el alfarero nos dejó en la habitación justamente antes de marcharse, que ya hemos conseguido pegar, es decir, ya no existen todos esos fragmentos, ya son platos completos. Ha sido un trabajo arduo de mis compañeras del laboratorio, ¿no? Ahí en la imagen se ve a Laura y a Zahara, pero bueno, faltan Sabá, Carla, Andrea, otras compañeras que, bueno, han pasado parte de su verano haciendo puzzles. Y es verdad que, bueno, hemos dado a conocer ya la imagen en alguna conferencia que hemos dado últimamente, pero así por hacer a bulto, ¿no?, un poco de recapitulación. Solo en platos hemos conseguido recuperar 75, con lo cual, bueno, es un número bastante interesante. Estos platos que tienen característico, cómo se definen, ¿no? ¿Qué podemos ver en ellos? No tienen nada de particular, son platos normales de casquete esférico, ni siquiera tienen un gran diámetro, no son grandes platos, aunque es cierto que el que primero que se ve en la imagen, este que está aquí justamente delante del bote de acetona, y que ya está pegado, esa tipología de platos sí tiene concretamente un símbolo que se va repitiendo, que son como unas pajaritas
que se han documentado en otros yacimientos de esta misma cronología, sin ir más lejos, en la propia necrópolis de Medellín, que está muy cerquita del Turuñuelo, y justamente esa tipología de plato tiene ese símbolo, que no sabemos si se tratará de un símbolo, no sé, la firma del alfarero o algún tipo de símbolo que esté asociado a determinadas prácticas para las que se utilicen estos platos. Ojalá, bueno, el estudio completo del conjunto nos permite acercarnos un poco más a su significado. Bueno, ahí tenéis una parte, sí, en esa imagen que fue la que se presentó en la rueda de prensa, de buena parte de ese ajuar que recuperamos. La verdad que este año, a nivel cerámico, casi todos los años tenemos un volumen de cerámica bastante extenso, pero es cierto que este año, incluyendo esa habitación del alfarero, pues claro, el volumen de material ha crecido sustancialmente. Estos materiales, porque el yacimiento lo que tenemos ahí es un espacio, se supone, bueno, de culto, ¿no? O un espacio de reunión con un... No se sabe todavía, ¿no? Esas interpretaciones son, todavía no es... Que, No, digamos que no nos hemos decantado no aún. sabéis Es de verdad que cada vez tenemos que intentar empezar a definir el espacio de una manera un poco más concreta. Es cierto que lo más sencillo, lo más fácil, debido al ritual, ¿no?, que acompaña todo el edificio, es pensar que se trataría de un santuario. Pero también es cierto que, por ejemplo, la aparición de estas áreas de producción, tanto material de importación, tanta opulencia, también permiten vincular este espacio con un edificio que tendría un carácter político y económico muy destacable, ¿no?, en el territorio. Entonces, bueno, queda mucho yacimiento por excavar y en el momento en el que nosotros le pongamos un título, o sea, en el momento en el que nosotros escribamos un artículo que se titule El santuario de Casas del Turuñuelo o el palacio del tal, o la tumba, ¿no?, que es algo que también, un aspecto que también hemos tratado en alguna ocasión, pues ya no nos vamos a poder salir de esa denominación. Entonces, siempre hemos sido muy precavidos, no sé cuánto tiempo nos podrá durar esta indecisión, pero nos da un poco de respeto, ¿no?, ponerle un título. Claro, porque habrá muchas teorías, efectivamente, que estén ahí sobre el aire. También viendo referencias en el tema de los caballos, por ejemplo, bueno, de los restos animales, el sacrificio de esos animales, que sí, se amortiza el yacimiento, hay un ritual, pero claro, el tema de tumba también es como, joder, es que me recuerda, seguro que mucha gente te habrá dicho, me recuerda a las tumbas de Ur, descubiertas por Bulley. O sea, que a lo mejor no tiene nada, la concepción no tiene nada que ver, yo no lo sé, yo lo ignoro completamente, pero seguramente que ese tema también habrá salido, me imagino, con todo esto. Y luego, por otro lado, Esther, vale, las casas, porque si esto puede ser un palacio, dónde vivía la gente, o la gente por lo menos más opulenta, o la gente también que trabajaba, ¿no? La gente que trabajaba en la alfarería, la gente, la artesanía, este tema de las... A mí, ¿no? El entorno, Sí. ¿qué conocimiento se tiene de esto? ¿Qué se puede Ya saber? hace, ya hace algunos años publiqué un artículo que se titulaba ¿Y los campesinos dónde están? Porque es verdad que en el Valle Medio del Guadiana, sí, lo publiqué en Complutum, yo creo que en Ostras, 2020 o Complutum, 2021. mítico. Y publiqué ese artículo porque, entre otras cosas, en el Guadiana tenemos tantos monumentos de este tipo, ¿no? Estos túmulos que ocultan grandes estructuras, que claro, es como, bueno, muy bien, pero ¿y dónde está la gente que realmente trabaja la tierra, ¿no?, la que se encarga de que la economía al final circule? Y la verdad que son bastante invisibles en el registro arqueológico, que es una cosa habitual, teniendo en cuenta que se asocian a enclaves de pequeña entidad, pero además en Extremadura, y eso es algo que ya he explicado en varias ocasiones, trabajamos con el problema de que el entorno o el paisaje en el que se escribe el Valle Medio del Guadiana está muy transformado por la agricultura, entre otras cosas porque todo este territorio se transformó, se trabajó para convertirlo en el cultivo de regadío, entonces se vio sometido a reparcelaciones, construcciones de acequias y de canales que arrasaron muchos yacimientos arqueológicos, como hemos podido detectar, por ejemplo, a través de la fotografía histórica. Sin embargo, nosotros muy cerquita del yacimiento tenemos Medellín, donde sabemos ya, y hay constatación arqueológica de ella, que bajo el Medellín actual existió un poblado de la misma cronología, es decir, existió un poblado en llano de la primera edad del Hierro que posiblemente conviviría con Casas del Turuñuelo, porque posiblemente muchos de los habitantes de Casas del Turuñuelo se enterraran en la necrópolis del Pozo de Medellín. Entonces, bueno, el poblado de Medellín tiene bastante entidad, pero es cierto que este sistema de grandes edificios que además jalonan diferentes puntos del Guadiana da la sensación, y bueno, el profesor Martín Alvaro así lo advirtió alguna vez, de que están marcando como un territorio de frontera, ¿no? Es decir, como controlando determinados territorios y, bueno, por supuesto, la explotación de los recursos que hay en su entorno.
Esto, de verdad, las trabajado y te las preguntas por ello porque es un tema, a mí personalmente, yo luego es lo que cada uno personalmente dentro del mundo de la historia y los trabajos le gusta más, ¿no? Pero es verdad que la vida de la gente que sostiene un sistema, que son la mayoría, que es el 99,9%, Sí. pues es la más interesante y es la de la que menos conocimiento se suele tener. Lamentablemente por lo que indicas, efectivamente, porque no se Sí, conserva. normalmente no suele ser un fruto de que la gente no preste interés en estudiarnos, sino que muchas veces pues la huella arqueológica que dejan es tan débil que cuesta mucho trabajo detectarlos y sobre todo sacar toda la intrahistoria que hay detrás de esa arqueología, ¿no? Pero es cierto que cuando uno mira yacimientos como Casas del Turuñuelo o como Canchorroano, se da cuenta que ni lo se puede construir solo y sobre todo se puede amortizar solo, o sea, ahí tiene que trabajar mucha gente. Ni una persona sola tiene 42 caballos eh, en su cabaña ganadera, ¿sabes? Es muy complicado de comprender. Entonces, lógicamente, debía haber gente y debía haber mucha gente que habitaba el entorno, pero bueno, quizás sus evidencias arqueológicas o sus chozos o sus cabañas en las que vivieran, bueno, pues no han sobrevivido al paso de los años. Estamos ante uno de los descubrimientos y algo que habéis trabajado en estos últimos tiempos, como son todas estas cerámicas. ¿Qué más podrías destacar de estos hallazgos de la última campaña? Bueno, pues junto al material cerámico, bueno, el hecho de poder estudiar áreas de producción ya es también un lujo, ¿eh? Porque no es algo que habitualmente, a lo que habitualmente se tenga acceso junto a la habitación del alfarero, donde, por ejemplo, hemos podido recuperar el torno, que también es un elemento indispensable para comprender cómo funciona toda la mecánica de fabricación de cerámicas, pues hemos recuperado todo el proceso de fabricación de pesas de telar, desde que se modelan hasta que finalmente se secan para su uso. Tenemos parte de un horno, que ahora habrá que determinar si se empleó, como así parece, para el consumo de, bueno, el cocinado de alimentos, pero no son estructuras que habitualmente se conserven porque normalmente suelen estar en las partes externas de los yacimientos y bueno, pues no solemos tener tanta suerte de conservarlas como arquitecturas como Casas del Turuñuelo, que como el propio edificio, que tiene una arquitectura monumental que es difícil de que el tiempo acabe con ella, ¿no? Más si se preocupan en ocultarla. Y luego, bueno, pues la famosa pizarra con los guerreros y el alfabeto, Ah, de que eso hablamos, es verdad, de eso hablamos. O sea, que hablamos está después. dando mucho curro. O sea, sigue, ¿no? Sigue la cosa. Sí, seguimos estudiándola. O sea, ahora hemos, gracias a la colaboración de Joan Ferré, del Sí. epigrafista que está ayudándonos con el estudio del alfabeto, hemos conseguido un primer dibujo, porque es verdad que hay que tener el ojo muy educado. Igual que hay que tener el ojo muy educado para ver los adobes en una secuencia estratigráfica, hay que tenerlo muy educado para ver bueno, los trazos mínimos, ¿no? En esa pizarra, distinguir cuáles son propios de la propia naturaleza de la piedra, de pequeños Sí. roces que se hayan podido llevar, o cuáles son intencionados del trabajo que se ha realizado. En la pizarra no recuerdo el número total, pero hay más de una decena de caras ensayadas para luego, pues suponemos que trazarlas en otro tipo de soportes, ¿no? Al final esta tablilla serviría un poco como una hoja de ejercicios, parece. Madre mía, es que es una auténtica locura. Además el tema claro, ya de la lengua, de que eso no lo sabemos todavía, ¿no? No sabemos. Bueno, ya por lo Sabemos menos tenemos un abecedario, que es el importante, primer paso. Hombre, para mí, un clave. paso importantísimo, ¿no? Porque encontrar un alfabeto grabado en una piedra ya por lo menos nos está determinando que en el Turuñuelo sabían escribir y tenían una lengua, porque si la escriben es que la tienen. Por lo tanto, bueno, eso abre las puertas a la documentación, ojalá, ¿no? De nuevas evidencias epigráficas, porque debemos tener en cuenta que nosotros no tenemos fuentes primarias de esta cronología, no tenemos fuentes propias. De hecho, todo lo que sabemos de Tarteso, el propio nombre de Tarteso, se lo debemos a las fuentes griegas y posteriormente romanas, ¿no? Pero no sabemos, no tenemos ningún documento escrito que proceda de los propios habitantes del suroeste de la península ibérica en la primera edad del hierro. Hasta el punto de que ni siquiera sabemos si ellos a sí mismos se llamaban Tarteso y sin embargo nos estamos tirando de los pelos por denominar tartésico a unas cosas o a otras, ¿no? Que es Ese es, también un interesante debate a tener en cuenta. ya sabes que tú lo sufres y lo vives, me imagino que más que casi que nadie, porque estás ahí metida en el ajo y la definición a veces trae polémicas, ¿no? Sabes que es un tema muy polémico, controvertido, que si turdetanos, que si no sé qué. Es verdad que al final lo que tienes es lo que tienes, es decir, te denominan así los griegos como a otros
espacios y otras culturas les denominaban de otra manera y se han quedado con esto, ¿no? No sabe Exacto. exactamente. Luego ya hay otros temas aparte, pero que aquí estamos haciendo ciencia y es esto. Y además te diré una cosa. Lo que se ha descubierto en la tablilla no ligaba con algo de un yacimiento en Portugal, o estoy yo muy equivocado. Claro, sí, sí, el alfabeto es verdad que existen variaciones en función de Vale, los territorios, pero digamos que el nexo, bueno, deriva del mundo fenicio, eso sí, seguro, pero tiene su paralelo más cercano en Expansa porque se eso. repiten prácticamente casi todos los primeros signos. Es cierto y para mí es muy sencilla la justificación de por qué usar el concepto de Tarteso. Y es tan sencilla como que lo que hay en el Guadiana es prácticamente idéntico a lo que en el Guadalquivir Mm. denominan como tartésico. Entonces, ¿en qué momento ese material deja de ser tartésico? Si se entierran igual, si tienen las mismas divinidades, si usan las mismas tipologías de cerámica, si construyen de la misma manera, existirá una relación entre esta gente. Ojalá algún día descubramos su nombre. Ojalá algún día sepamos realmente, porque probablemente dentro de todo el territorio tartésico ni la gente de Sevilla, ni la gente de Huelva, ni la gente del Guadiana se nos denominaría como tal, ¿no? Pero hasta ahora, y ateniéndonos al registro arqueológico, pues es la única pista que tenemos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que, y lo repito infinidad de veces y en infinidad de sitios, y es que si el Turuñuelo hubiera aparecido en Huelva, nadie dudaría de que es tartésico, pero como está en Extremadura, pues no podemos debatir. Bueno, pues en ese sentido, no sé, abramos un poco más la mente, abrámonos un poco más a la investigación, si al final todo, cuando la investigación sigue su curso, al final vamos obteniendo respuestas, ¿no? Tampoco creo que el mayor problema en este caso sea su definición cultural, ¿no? Estamos aquí pasando el rato muy agradable, como siempre, con nuestra querida Esther Rodríguez. Es que me encanta conversar contigo sobre este tema. Es un tema apasionante y es muy rico. Es un tema muy rico que tenemos en España. Ya abordamos Extremadura, que ahora iremos también con Extremadura, que últimamente está dando muchas sorpresas positivas en clave de patrimonio, de yacimientos. Ahora también iremos con esto. Vale, tenemos el tema de la tablilla, tenemos las cerámicas, el taller de alfarería, tenemos el horno que habías comentado anteriormente. De todo eso es lo que tenemos trabajado. No sé si hay alguna cosa más que seguro que me dejo yo en el tintero, que quieras comentar, de los descubrimientos últimos. Sí, yo creo que así tampoco hay nada más Que no es poco, relevante que no es poco. ni de estar. No, no, la verdad que no nos podemos quejar, hombre, se me podrá olvidar pues algún trocito de marfil y alguna cosina así, algún detalle a lo que el truñuelo nos tiene acostumbrados habitualmente. Ahora vamos a otras cuestiones. Una de ellas, bueno, los rostros que fueron un bombazo, eso yo creo que ya lo hemos hablado, eso sí que también lo hemos hablado ya, fue un bombazo, estuvieron expuestos en Alcalá de Henares, en el Museo Regional de Madrid, que hubo una exposición, si Sí, no me equivoco, bueno, no me equivoco porque yo estuve ahí, eh, yo lo yo vi. los vi, ahí los vi por primera vez, y única porque han estado también en el Museo Arqueológico Nacional, pero ya han vuelto, ¿no? Han vuelto a casa. Sí, ya están en Badajoz de nuevo. Todavía no están expuestos, pero bueno, en principio va a ser el lugar donde puedan verse hasta que finalmente se determine o no si el propio yacimiento contará con un museo de sitio o quedarán en Badajoz. Esto es una fotografía que tenéis en vuestro Construyendo Tarteso. Bueno, Sí, bueno, es como estaban expuestos en el MAN. eso, estaban expuestos así en el MAN y ahora están, como digo, en casa. Pero hay más cosas, ¿no? Por el tema de los rostros también da mucho juego. A ver también, en este caso, a ver qué más cosas descubrís, ¿no? Porque si hay dos, habrá más. Y a lo mejor no se Sí, bueno, sabe. los rostros ahora estamos preparando la publicación porque en el espacio, digamos, en el tiempo que ha transcurrido entre la exposición de Alcalá de Henares y su visita al MAN, estuvieron en el Instituto Patrimonio Cultural de España, Esto. donde se les han realizado una gran cantidad de analítica. Es impresionante la cantidad de cosas que se le pueden hacer hoy en día a las piezas, ¿no? Y la cantidad de información que podemos extraer. Y con el equipo del Ministerio de Cultura estamos elaborando la publicación, que bueno, esperamos pueda ver la luz este año y finalmente, bueno, pues contar realmente qué evidencias o qué elementos hemos conseguido sacar de todos estos análisis y que nos ayudan mucho a comprender estas piezas, el significado de las piezas, dónde pudieron estar ubicadas, etcétera. Mientras tanto, mientras hablo con Esther, voy a compartir sin volumen un vídeo que te habéis colgado del Día de Extremadura cuando fue el 8 de septiembre y Sí. también que nos ilustre un poco porque está chulo esto. Mientras vamos hablando, es un vídeo que habéis colgado. Sí, esto lo colgamos Esto- por los 10 años, bueno, es que ahora hacemos 10 años desde que empezamos los trabajos, este año estamos de aniversario, desde que empezamos la primera campaña de excavaciones, la verdad que
parece mentira que hayan pasado 10 años desde que comenzamos, y la de cosas que hemos hecho, madre mía. Y bueno, pues es un pequeño resumen, ¿no? De cómo ha ido creciendo el yacimiento, y no solo el yacimiento, sino el equipo, ¿no? Que yo creo que también es una de las cosas más fundamentales para que un proyecto de esta naturaleza llegue a buen puerto. Además, es que esto es increíble. Todo lo que hemos hablado durante tanto tiempo lo estamos viendo ahora en un vídeo de eso, de 2 minutos. Los trabajos de todas las personas que han estado ahí, es increíble. Si la gente que está en el chat, si tiene algún tipo de duda, al final abrimos te parece la ronda de preguntas, y que también nos hagan las preguntas que consideren oportunas. Bien, entonces hemos dicho Museo Arqueológico Los Rostros. Ahora, hay novedades, hay muchas novedades, aparte de lo que hemos hablado. El yacimiento se va a musealizar. Sí, se le va a construir una cubierta que es, bueno, pues una de nuestras mayores luchas, que por fin se va a ver materializada. No por, bueno, por dos cuestiones fundamentalmente. La primera es la conservación del propio yacimiento, porque es cierto que hasta ahora, bueno, pues nos hemos mantenido, mira, en esa imagen se ve bien una de las grietas que tiene un muro, ¿no? Pues es verdad que hasta ahora hemos conseguido mantener el yacimiento sin que sufra fuertes deterioros, a excepción de los años que estuvieron paralizadas las excavaciones, ¿no? Por la expropiación del yacimiento. Pero el sistema de chapas que podéis ver ahora mismo en esta imagen, bueno, pues al final hace lo que puede, pero no es que no sea el mejor sistema, pero bueno, siempre termina pues colándose un poco de agua por algún rincón, el agua siempre termina encontrando un hueco por el que entrar. Entonces, sin querer, eso genera el deterioro del yacimiento, ¿no? El hecho de que no podamos controlar la humedad que hay en el yacimiento y eso afecte, pues, por ejemplo, a los revestimientos de los muros, es decir, que ha sido siempre un aspecto que a nosotros nos ha preocupado mucho, porque Casa Centruñuelo es un edificio que está construido en tierra y que, lógicamente, la afección del agua y del viento para el yacimiento es mortal, ¿no? Supondría su desaparición y se podría deshacer, por así decirlo. Entonces siempre hemos luchado porque se construyera una cubierta, bueno, pues que permitiera proteger todo el edificio, evitando así su deterioro, y que al mismo tiempo permitiera gestionar las visitas, porque obviamente se trata de un yacimiento que tiene una dimensión social, nacional e internacional, al que mucha gente tiene interés de conocer, y lógicamente nosotros también tenemos interés bueno, pues, de facilitarles la visita al yacimiento y que puedan disfrutar de lo que llevamos excavado hasta el momento. Vamos, que somos los primeros interesados en que la gente pueda verlo, ¿no? Esta cubierta que se acaba de aprobar, bueno, pues permitirá ambas cosas: que el edificio se conserve y que yo duerma bien por las noches, porque Es importante, no tengo hijos, pero tengo un yacimiento que le falta una techumbre. Y lógicamente, pues yo las noches que hace mucho viento me preocupo, las noches que llueve mucho me preocupo también, y los días que en Extremadura hace 42 grados, que suele ser desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, me preocupo también, porque los cambios térmicos también lo afectan, ¿no? Entonces, bueno, nuestro interés fundamentalmente es que el edificio se conserve y que nos dure, bueno, pues hasta el fin de los días, ¿no? Que todo el mundo pueda tener el placer de disfrutarlo y de visitarlo. Estamos viendo, ¿no? Me he metido en Canal Extremadura y bueno, estamos viendo aquí un vídeo. He parado la imagen, ¿no? De lo que sería el exterior, en principio. Mira, forma tumular también, ¿no? Es como un túmulo. Bueno, es volver a generar el túmulo, no exactamente, mucho más grande, obviamente, el túmulo que cubría al yacimiento, por varias razones. Por una parte, porque de esa forma también devolvemos el edificio a, bueno, pues la situación original en la que sus antiguos moradores protohistóricos nos lo dejaron. Por otra parte, evitamos problemas que ya se han detectado en otro tipo de sistema de cubiertas, como le ocurre a Canchorroano y a La Mata, donde el agua y el viento sigue afectando a la conservación del yacimiento, pero sobre todo donde hay, por ejemplo, grandes problemas con los insectos. Las avispas terreras que hacen agujeros en los muros, es decir, hemos aprendido un poco de los problemas que tienen otros sistemas de cubrición, y al mismo tiempo evitamos un impacto visual en el entorno, volviendo a generar un túmulo, que era lo que ya existía, donde se dejara crecer la vegetación natural. Sin más, no es nuestro objetivo ni nuestra idea montar un jardín, ni muchísimo menos, sino, bueno, volver a poner en el entorno lo que con anterioridad ya había. Bueno, claro, estáis hablando del museo en Badajoz. O sea, en Badajoz vais a exponer también las piezas, discúlpame.
¿O El cómo va a Museo ser este? Arqueológico de Badajoz es donde van, ¿no? Por la Ley de Patrimonio Vale, Regional, donde nosotros depositamos, desde que empezamos los trabajos en Casas del Truñuelo, hemos ido depositando todo el material que vamos y que se va saliendo, ya una vez estudiado lo depositamos allí. Pero es cierto que esta cubierta se ha concebido con un museo en su interior, con el vale. objetivo de que la gente, a la vez que visita el yacimiento, visite ese museo, ¿no? Y no tenga que desplazarse ciento y pocos kilómetros hasta Badajoz para verlo, ¿no? Yo creo, o al menos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del equipo del proyecto, creemos que en este caso las piezas deberían mantenerse junto a su construcción, ¿no? Ya que tenemos la oportunidad de ver el contenedor casi completo, bueno, pues aprovechemos y mantengamos en su contexto, bueno, pues toda esa riqueza arqueológica que el propio yacimiento nos ha brindado. Habéis aparecido, bueno, recientemente en dos documentales. He visto Sí, dos documentales, uno en televisión de Andalucía, bueno, en Andalucía, Canal Sur. Canal Sur, eso es, perdón, Canal Sur y otro en Canal de Extremadura. Yo he visto, vi un poquito del primero y he visto un poquito más del segundo, de Canal Extremadura. Esto es increíble, ¿no? Porque me gusta mucho la forma en la que está. Puedo hablar más de Canal de Extremadura porque es lo que más he visto. Es decir, el otro he visto poco. No, que luego hay algunos colaboradores, hay algunas estrellas del mundo. Pues está ahí, está ahí, está. Bueno, hay gente muy top, muy top dentro del mundo de la investigación que repiten, ¿no? En los dos. Dices, claro, Sí, como una bueno, es que al final a Tartessos nos dedicamos los que nos dedicamos, no, no, al final no somos tantos. de Tarteso se hablan mucho, pero se dedican pocos. O sea, quiero decir que suena por todas partes Tarteso, pero realmente los que os dedicáis efectivamente en todo el ámbito del mundo científico, pues es un grupo reducido, ¿no? Y me llamó mucho la atención, ¿no? Y estaba muy bien producido. Quiero decir, es un formato que llama mucho la atención para atraer al gran público. Ya hemos hablado de esta cubierta, que también este es un desarrollo para la región, obviamente la Sí, Guareña, Badajoz, y también este tipo de documentales atraen al gran público y les hacen tener ese conocimiento que a veces, como siempre decimos, en un paper, una publicación científica, pues sí. se puede quedar ahí. También es que hay que hacerlo y ese es el primer paso, obviamente, y hay que hacerlo dentro del ámbito científico, la comunidad científica, pero luego ampliar. Y a mí el documental, la verdad es que he visto 25, 30 minutos, dura 50 creo. Sí. Está muy chulo, ¿eh? O sea que enhorabuena por ese trabajazo que, bueno, que es conjunto, ¿no? Pero que a mí me ha resultado bastante interesante. Yo estoy muy contenta con, bueno, con ambos documentales, ¿no? Pero quizá el de Canal Extremadura me toca un poco más de cerca porque, bueno, ya hace muchos años que venimos trabajando con Beatriz Carrasco, que es la directora del documental, que nos visita en el yacimiento, bueno, ella trabaja para Canal Extremadura Noticias y nos visita de manera frecuente cuando estamos trabajando allí. Y hace mucho tiempo que nos propuso esta idea, ¿no? Y es verdad que no es sencillo porque estamos hablando de una televisión pública regional que tiene, bueno, pues los recursos que tiene y al final desplazar equipos de cámaras, de sonido, de iluminación a determinados puntos, ¿no? Como por ejemplo, pues aquí vemos al profesor Escacena Tartessos es en una Sevilla, civilización. En la visitar a Escacena, o sea, a Martín Almagro en la Real Academia de la Historia, es decir, que ha habido que hacer muchos malabares para que muchos de estos colegas formaran parte del documental. Y creo que el resultado final es excepcional. La verdad que ha tenido una acogida magnífica, la gente sigue viéndolo a través de la web, aunque bueno, la propia noche que se televisó fueron miles de personas la audiencia que vio el documental y bueno, yo estoy muy contenta, sobre todo porque bueno, pues nuestros paisanos conozcan su patrimonio y es cierto que nosotros desde que empezamos el proyecto hemos estado siempre muy concienciados con cuestiones de divulgación porque no hemos tenido la capacidad de enseñarles a la sociedad el yacimiento, no tenemos la posibilidad de que la gente venga a vernos a la excavación. Entonces, bueno, sí tenemos la herramienta para nosotros llevar los resultados de esa excavación a la gente. Hay una de las últimas publicaciones que tenéis en vuestra página web. Ahora te pregunto por eso también, que, bueno, yo desconocía, pero que había visto en redes sociales, pero bueno, es que lo tenéis hasta publicado en paper, que es esa divulgación que hacéis en los centros de colegios, ¿no? Colegios e institutos. Sí. Háblanos un poco sobre esa labor, cómo lo hacéis, cómo lo montáis, qué mostráis. Pues esto es un proyecto que se llama Tarsisai, Tarteso en Comunidad, perdón, que nació en el año 2018. Y bueno, pues surgió una conversación con mis compañeros Saba Walid y Juanjo Pulido, que son gestores del patrimonio, que llevan muchísimo tiempo haciendo divulgación científica y construyendo ciencia ciudadana, porque
yo me daba cuenta de que cuando ya el yacimiento empezó a adquirir cierta relevancia, pues nosotros visitábamos institutos, colegios, casas de la cultura, no sé, hacíamos cantidad de divulgación, pero eso quedaba como ahí en el aire, ¿no? Entonces creamos esta plataforma Tarteso Comunidad para intentar agrupar todo ese trabajo de difusión que al final cada uno hacía un poco a su manera y como lo iban llamando, ¿no? Conseguimos un primer proyecto de la FECI, desde entonces ya llevamos 3 proyectos, ahora mismo estamos desarrollando uno de ellos, y la verdad que ha sido un trabajo muy gratificante trabajar con las comunidades y con los centros educativos. De hecho, en concreto con el Instituto Eugenio Fritos de Guareña desarrollamos esta iniciativa, Tarsi Science, que bueno, intenta acercar a los más jóvenes como es un proceso de investigación, que ellos mismos desarrollen sus propias investigaciones en torno a temas que son transversales al yacimiento de Casas del Turuñuelo y a cuestiones que hoy en día todavía se trabajan, ¿no? Como la evolución que ha tenido el paisaje o la propia materialidad, ¿no? Como eran los braseros en la antigüedad durante la protohistoria y cómo eran los braseros de picón de sus abuelos, ¿no? Con cómo ha evolucionado toda esa materialidad. Y luego ellos mismos presentan los resultados de sus investigaciones en unas jornadas que nosotros organizamos todos los años en el mes de mayo. Aprovecho para hacer publicidad aquí, que está abierta la convocatoria para el envío de solicitudes de este año, Arqueorurales, que este año está enfocado justamente en proyectos de ciencia ciudadana, y ellos presentan allí sus propios resultados. Y eso se compagina con muchas otras iniciativas que llevamos pues, con la Asociación de Mujeres y con bueno, pues, el Congreso SOPA, donde casi todos los años vamos también presentando nuestros resultados. No sé, para mí la divulgación científica y la parte social, ¿no? Que tiene la excavación del yacimiento sin duda es una de las más enriquecedoras y uno de los grandes regalos que me ha dado Casas del Turuñuelo. Hay otro aspecto que habíamos comentado anteriormente, muy por encima, que es el que he dicho, que Extremadura últimamente está en todos lados. Sí. El tema de patrimonio, más que para bien, ¿no? Porque, es decir, al final Extremadura pues es una tierra, es muy rica, es una tierra muy rica, eso está claro, es evidente. Lo que pasa que ya sabemos, como en España, bueno, pues el éxodo rural de los años 60-70, mucha gente tuvo que dejar, mi familia es de allí, entonces mucha gente, lo conozco muy bien, y mucha gente tuvo que dejar Extremadura y se vino a las grandes ciudades, bueno, pues por cuestiones de que ahora no vienen al caso, ¿no? Pero claro, es como que siempre se ha dicho, ¿no? Es una tierra un poco que está abandonada, que está dejada, que tiene un gran patrimonio, pero que hay patrimonio que te está pues ahí tirado, ¿no? Que hay muchísimo, pero claro, eso, el problema del patrimonio cuando está así, expolio, obviamente, todo esto que contrae. Estoy recordando el trabajo de la gente de Guazo, que está allí en tu tierra, Sí. Arte en Ruinas, José Luis y toda esta gente, ¿no? Todo el trabajazo que también que hacen para recuperar ese patrimonio perdido y que se conozca, ¿no? Y recuperarlo, que es importante, ¿no? Recuperar ese patrimonio. Entonces, quiero decir que se ha hecho muchísimo trabajo para recuperar el patrimonio extremeño, que es riquísimo. Y llega ya hasta el Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Que es como, digámoslo, dentro de nuestro país, como el máximo sumum Sí. que reúne todo, ¿no? Que es lo máximo, ¿no? Y hasta en las novedades del Museo Arqueológico, que es un nuevo proyecto que tiene el Museo Arqueológico, los rostros. Ahora tenemos esto, Extremadura, una historia grabada en piedra. O sea, a ti como extremeña, me imagino, ¿no? Que es todo esto te llena de alegría porque dices, joder, también por mi parte, ¿no? Tanto trabajo que he realizado durante todos estos años y los que me quedan, que todo esto y de mis compañeros, de mis paisanos, de mis paisanas, que se vea reflejado, debe ser también ese puntito de orgullo, ¿no? Hombre, por supuesto, no, no. Además, yo estoy inmensamente feliz, ¿no? De que desde las administraciones, que al final son los motores de buena parte de estas iniciativas, bueno, pues se esté promoviendo la conservación y la puesta en valor de un patrimonio que efectivamente en Extremadura es muy rico y que, bueno, al final, cuanto más patrimonio, más difícil de mantener, ¿no? Porque todo esto requiere, pues al final, de un mantenimiento, de una restauración, de una conservación que, bueno, pues no siempre se cuenta con todos los recursos que uno desearía para poder hacerlo, ¿no? Pero también es verdad que en este último año las políticas regionales en torno a la concienciación y al disfrute del turismo a través de, o sea, el disfrute del patrimonio a través de un turismo sostenible, bueno, pues están desarrollando fuertemente y bueno, desde mi punto de vista es un acierto porque creo que esa es una de las grandes riquezas que tiene esta región, ¿no? Aparte de, bueno, su naturaleza y yo no te voy a decir nada malo de mi tierra. Mi compañero Sebastián dice que yo soy una gran militante extremeña, porque es verdad que me gusta mucho vender mi tierra Ajá. bueno, la verdad que tengo la suerte que es algo que jamás pensé a lo largo de mi carrera. Yo cuando me fui a estudiar la carrera nunca pensé que volvería a Extremadura a trabajar, sinceramente, y menos a trabajar como arqueóloga. Digo, bueno, sepa Dios dónde terminaré yo. Y si me quiero dedicar a la investigación ya ni te cuento.
pero bueno, mira, las Parcas habían tejido otro destino para mí y finalmente, bueno, pues he podido volver a vivir en mi tierra y estoy inmensamente feliz por ello. Estamos ya llegando casi al final. Dos cosas más y preguntas de los oyentes que tengo aquí unas cuantas. Vale. Eh, una cosa, nueva web, porque ya lo cuento. O sea, cuéntanos la que va a haber nueva web. Nueva web, sí, bueno, teníamos que renovar la web porque ya se nos estaba quedando anticuada. Algunos de los interactivos que teníamos, como la visita al edificio, ya se había desconfigurado, no éramos capaces de actualizarlo en la plataforma y justamente además con motivo de que este año empezamos nuevos proyectos. Nosotros siempre nos hemos denominado Construyendo Tarteso, justamente a finalizar 2024 terminamos Construyendo Tarteso 2.0 y ahora este mes de enero hemos comenzado Construyendo Tarteso 3.0, que es la tercera edición del Plan Nacional del proyecto y bueno, pues lo vamos a hacer inaugurando una nueva web que esperamos presentaros muy pronto. Es cierto que nos está costando un poco más de trabajo con el equipo de programadores porque queremos implementar alguna serie de recursos interactivos que, bueno, pues requieren de mayor trabajo, no solamente la información del proyecto, que eso permanecerá, de los equipos, de los colaboradores y demás, sino también, bueno, pues mogollón de información y de recursos que hemos ido generando a lo largo de todos estos años, tanto del yacimiento como de visitas a museos, que bueno, pues vamos a poner en este caso a disposición de todos los usuarios. La próxima campaña. ¿De qué campaña es? ¿De qué número de La campaña es? séptima, La séptima séptima. campaña. La séptima campaña. ¿Qué vais a abordar en esta campaña? Pues vamos a continuar donde lo dejamos el año pasado, la verdad. El objetivo ahora ya es intentar terminar de excavar todo el área este del túmulo, porque también es cierto que ahora ya tenemos que empezar un poco a adecuarnos con los equipos de ingenieros, arquitectos que van a comenzar la construcción de la estructura que protegerá el yacimiento y bueno, pues en función también de las necesidades que se vayan teniendo, iremos trabajando a la par con el objetivo de que el año que viene pueda estar la cubierta terminada y bueno, nosotros tendremos que implementar nuevas metodologías de trabajo en algunos aspectos porque ya tendremos que trabajar dentro de esta cubierta, pero bueno, al menos con un poco de tranquilidad sabiendo que el yacimiento está completamente protegido. ¿Y cuándo es? O sea, ¿cuándo empieza la nueva campaña? Perdona, no sé si Pues la campaña ya empezaba la semana que viene, pero como viene una borrasca que entra por el suroeste, no va a empezar la semana que viene, va a empezar la siguiente. No, emplearemos la primera semana, bueno, para hacer trabajos en el interior del edificio, sobre todo de mantenimiento, ¿no? Bueno, pues retirada de telarañas que salen después de estos meses, bichitos varios que nos visitan, como las culebras de escalera, que nos van dejando por allí sus pieles y demás. Bueno, aprovecharemos para limpiar y adecentar un poco la casa, que después de varios meses sin barrer está un poquito así. Y en cuanto el tiempo nos lo permita, bueno, pues trazaremos los nuevos cortes de la excavación y empezaremos a trabajar. Siempre te lo pregunto, pero es que tengo que preguntártelo. ¿Cuánto tiempo de vida le queda de investigación, bueno, a la arqueología que vais a hacer ahí? No, arqueología de picar. Es decir, luego ya está el trabajo de laboratorio, está todo eso, pero al pica pica, ¿cuántas campañas crees que le quedan a esto? Pues unas cuantas. Es verdad que intentamos trabajar lo más rápido, entre comillas, posible, es decir, hacer campañas muy extensas, porque lo habitual a lo mejor es excavar 15 días, un mes como mucho, nosotros intentamos excavar 3. También es verdad que el hecho de la construcción de la cubierta nos permitirá, por ejemplo, trabajar en invierno y quizá hacer campañas un poco más extensas a la vista de que el edificio se termine de excavar cuanto antes. Pero también es cierto que no podemos volvernos locos y hay que seguir un orden para que el propio yacimiento y el material que genera no nos devore, porque lo ideal es que tengamos meses suficientes, por ejemplo, para dejar la cerámica estudiada y empezar la campaña desde cero, porque si no, eso puede convertirse en una locura. Y luego, digamos, el desarrollo, la velocidad de los trabajos también viene determinada un poco por la conservación de los restos y lo que vayamos encontrando. Por ejemplo, el año pasado avanzamos mucho más que otros años, pero porque al estar en la parte más baja del túmulo, la conservación de los muros es menor, ¿no? Cuando excavamos la parte del patio, los muros conservaban 5 metros y el año pasado apenas llegaban a medio 40 centímetros. Entonces, claro, la potencia estratigráfica de las habitaciones es mucho menor. Quizá en 3 o 4 días podemos excavar una estancia. Entonces, bueno, eso irá un poco dependiendo de la naturaleza de los hallazgos y de lo difícil que el propio yacimiento nos lo vaya poniendo. Naturaleza de los hallazgos. Que siempre dices lo mismo, porque si ya viste el documental y te pregunta 20.000 veces, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres, ¿cuál es el sueño tuyo Muchos. de...? Yo ya quiero un archivo. No, no hace mucho tiempo y en el documental lo digo. Mi ilusión era encontrar escritura. Ya por fin sé que los habitantes del Truñolo sabían escribir y bueno, pues ojalá exista algo, un texto, sé que es muy, muy difícil porque además casi todo se hace en material perecedero, ¿no? Pero posiblemente en pieles, cueros,
tablas, no sé, pero la verdad que nos abriría, nos permitiría entender muchas cosas que a día de hoy vemos, ¿no? Ya fueran transacciones comerciales, porque al final es lo que suelen contener los archivos, ¿no? Economía y cuestiones más, pero bueno, no sé, ojalá eso, un texto que permitiera saber cómo se llamaban y bueno, con quién comerciaban, en qué condiciones, no sé, hay tantas preguntas que les haría yo a un Mm, archivo. Y vamos ya, si te parece, con las preguntas de las personas que nos están viendo ahora mismo en directo. Hay unas cuantas preguntas, o bueno, a ver, bueno. Dame un segundo. Mira, nos dice Lereires, saludos Esther. Creo que es más una zona de influencia más que formar parte de Tartesos. Nos comenta, espera que sigo, ¿eh? Me recuerda un poco. Ay, perdóname. Me recuerda un poco a Cástulo. Muy al interior, con mucha influencia fenicia y tartésica, pero que no es Tartesos. Y es una pasada esa cúpula y tal. O sea que. Sí, es- sí, al final el uso del concepto de tartesos, o sea, al final, por lo que estamos discutiendo es por un término, porque estamos diciendo, son lo mismo, pero no es tarteso. Pero entonces, ¿qué es? Al final, son la misma gente, las culturas evolucionan y se trasladan de sitio y no permanecen inertes durante siglos, ¿no? Entonces, bueno, la arqueología nos muestra ese cambio y ese paso del Guadalquivir al Guadiana y eh, esa similitud entre ambos territorios. Hay gente que prefiere llamarlo, bueno, pues es la periferia, ¿no? Vale, el área de influencia, o sea, lógicamente eso no le quita importancia ni notoriedad a lo que será el núcleo de Tarteso y el punto de formación, ¿no? Pero lógicamente la gente se mueve. Es curioso porque este mismo debate lo podríamos abrir, por ejemplo, en torno al uso del concepto fenicio o en torno a conceptos como el de Etruria o el de los minoicos, y no sé, no se genera en torno a ese tipo de conceptos y sin embargo Tarteso ha acaparado, ¿no? Pues todo, bueno, si alguien me puede explicar dónde se establece la línea para dejar de llamarlo tartésico, yo estaré encantada de escucharle. Ahí queda. Y seguimos. Oldic81 nos dice: ¿qué nuevos proyectos de divulgación se buscan con la nueva incorporación de Vieja Tierra al equipo? Estamos impacientes, aunque tengo que decir que estos años atrás habéis hecho un trabajo excelente de divulgación en redes. ¿Y cuándo os venís a Blue Sky? Que en X somos muchos los que ya no estamos. Lo sé, eso es un trabajo que tenemos pendiente, lo de abrir la cuenta en Blue Sky. Es verdad que es que no nos da la vida para más. Si yo pudiera tener un día de 48 horas, seguro que ya habríamos abierto esa cuenta. Pero bueno, la verdad que la incorporación de Ernesto, con el que además he estado trabajando estos últimos meses en esta serie de Atartesados que hemos creado, es un lujo poder contar con él porque es un gran divulgador, tiene además una naturalidad bueno, que hay que nacer con ella, ¿no? Para conseguir conectar también con el patrimonio, tanto cultural como natural. Y hasta la fecha, bueno, digamos que hemos ido sorteando un poco las cosas como han venido, hemos intentado salir también a veces un poco del paso, aprendiendo de manera autodidacta cómo montar vídeos, cómo hacer montajes y tal, pero también es cierto que ya la envergadura del yacimiento y de todo el material audiovisual que tenemos, bueno, pues requiere de alguien especialista en comunicación que nos ayude, bueno, pues a gestionar toda la información y si se puede, pues a dar todavía material de mayor calidad, ¿no? O sea que, bueno, a ver cuando pasen estas primeras semanas que vamos a ir pergeñando. Ahí sigue, nos cuenta más cosas. Dice: esto es gracioso. La cúpula más que de Guareña parece de la comarca, Bolsón. Bueno, parece un poco una casa hobbit cuando uno llega un poco, pero lo cierto es que, bueno, el día que yo vea esa cúpula construida, además de llorar, imagino, bueno, creeré, no sé en qué creeré, porque la verdad que, bueno, es una lucha, ¿no? Después de mucho tiempo y por fin que el yacimiento se ponga en valor y todo lo que va a suponer de revulsivo, ¿no? Para el territorio, ¿no? El hecho de que el yacimiento va a traer público y eso al final, bueno, pues va a traer turismo, va a traer diversidad económica, territorios que están ubicados en el medio rural y bueno, pues que lógicamente al final siempre se ven un poco azotados por esto de la despoblación, aunque es verdad que en Extremadura no es el lugar donde más acentuado se vea este fenómeno, pero es cierto que bueno, tenemos que revitalizar, ¿no? Nuestro medio rural y Casas del Truñuelo, bueno, pues va a suponer una importante apuesta, ¿no? por
bueno, por el patrimonio, por el turismo, y además tiene muchos enclaves en el entorno, ¿no? Mérida, Medellín, Zalamea, que lo complementan y que sin duda, bueno, será un revulsivo. Otra de las cuestiones que nos hace es qué tamaño aproximadamente tienen los cuchillos afalcatados encontrados. ¿Son de hierro? Son de hierro, sí, y la verdad que tenemos de dimensiones bastante variadas. De hecho, en esta última campaña hemos documentado bastantes en uno de los talleres y pues aproximadamente los tenemos desde 6-7 centímetros a piezas de mayor envergadura. Y más cuestiones, bueno, un apunte interesante, pues el tema de divulgación que es clave en los centros educativos, nos dice Lere. Y también, ya, y Lere nos pregunta, ¿la cubierta afecta a estructuras externas del edificio principal? No, una de las partes fundamentales de la estructura es que no tiene pilares centrales, es decir, que no tiene ningún soporte en el centro, que era uno de los aspectos que nosotros le solicitamos en su momento al ingeniero que la ha diseñado, con el objetivo de evitar pues, que generara un impacto visual entre diferentes espacios, ¿no? Entonces, la cubierta, por eso es una cúpula, porque al final solo asienta en el entorno de su radio, y para poder proyectar su construcción hemos tenido que hacer 32 sondeos previos en el entorno del túmulo para asegurarnos que no había restos arqueológicos. Y como ya imaginábamos, por la destrucción que el túmulo ha sufrido por la agricultura, efectivamente no quedan restos arqueológicos que se puedan asociar al túmulo, y por lo tanto eso ha llevado a que Patrimonio autorice la construcción de la cubierta. Oye, Esther, aquí lo dejamos ya porque ya llevamos casi una hora hablando y yo creo que esta mujer tendrá que cenar. Yo creo que ya he dado mucha información. Había mucha información, lo de la página web, no sé si era primicia, pero bueno, casi, ¿no? Oye, pues un placer charlar contigo y ya la próxima vez, pues a la vuelta de la excavación, con algunos resultados, no sé si habéis encontrado ahí la piedra filosofal, bueno, que ya todo es piedra ¿Quién filosofal, sabe? pero bueno, ya me entiendes, ya hablaremos sobre ello, pero seguro que algo encontráis. Que no solamente Ojalá. es encontrar objetos, pero que seguro que algo encontráis interesante, que todo es interesante, insisto. Pero bueno, ya sabes, ¿no? Que estas cosas siempre llaman más la atención. Algo como un poco más destacado. Vale. Eso es, la salsa de tarte, eso. Un abrazo enorme, amiga. Cuídate mucho y nada, Muchas estamos en gracias. contacto y de verdad que es un auténtico placer. Os seguimos la pista, ¿eh? Como siempre. Perfecto. Hablamos. Cuídate. Chao, Chao, chao. chao. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias.